Bueno, que Dios los bendiga a todos, primeramente. Yo quiero contar un testimonio bueno, más que nada es darle gracias a Dios por las luchas, por las pruebas, por todo lo que acontece en nuestra vida, ¿tá? Que sabemos que a los que aman a Dios todo le obra para bien. Y bueno, y esta semana, ¿tá? Que pasó, sinceramente fue una semana difícil para mí, porque parecía que salía de una prueba y estaba en otra, y salía de otra y entraba en otra. Entonces, bueno, primeramente con problemas en el trabajo, ¿tá? Con problemas con una compañera y parecía que mi trabajo no se veía. Y me hacía pensar muchas cosas, porque yo decía, Señor, tú ves en lo oculto lo que yo hago, lo que yo trabajo, lo que me esfuerzo. Y por un lado, ¿tá? Chocaba con esa compañera. Un día fue que tuve una discusión fuerte y que lo primero que hice fue ir a orar. Me acuerdo ese día, ¿tá? Lo primero que hice cuando yo tuve ese cruce, porque me entró tanta amargura, ¿tá? En mi corazón, que lo único que hice fue orar y me encerré allí en el baño con Dios, y fue Él el que me dio la paz y que me dio ese abrazo que necesitaba en ese momento, que no era de ningún compañero que lo necesitaba, era del Señor, porque yo sabía que cuando el Señor te da ese consuelo es incomparable, no se compara, ¿tá? Y bueno, esa fue una prueba. Después pude arreglar con mi compañera, pude llegar a un acuerdo, a estar tranquila, y yo me daba cuenta porque parecía que en ese aspecto yo con ella, o sea, ella chocaba conmigo, pero por otro lado veía la mano de Dios en ciertas cosas que sé que Él lo sabe. Era como que Él me decía, yo estoy contigo, yo veo tu esfuerzo. Era como que Él estaba ahí diciéndome eso y me lo mostraba con hechos, con personas que incluso venían de afuera y me decían, mira que estás haciendo bien tu trabajo. Y era como que yo decía, entonces ¿por qué choco tanto con esta compañera? Pero son pruebas que a veces vienen y que somos probados también en nuestro carácter, en muchas cosas. Bueno, después esta semana también, aparte de eso, tuve también problemas en el trabajo, en otras cosas, ¿tá? Después también luchas también en mi casa, que se rompía algo, pero allá conseguía, ¿tá? Sin plata, sin nada, allá conseguía una persona que me lo daba y me decía, se te rompió tal cosa, y yo decía, ay, no tengo, se me rompió tal cosa, pum, me la daba. Después se me rompió otra cosa más y parecía que yo era el problema, porque yo decía, Señor, algo está mal en mí, porque a mí se me rompían las cosas. Y yo decía, algo está mal en mí. Y parecía que venía con los problemas de trabajo, se me rompían las cosas. Y yo decía, ay no, Señor, no. Y bueno, pero aún así yo veía la mano del Señor, ¿tá? Así que esta semana, a pesar de todo, ¿tá? Puedo decir que Dios está en cada prueba, que Dios está en cada situación, que Él no se aparta, que Él espera también en nosotros, que nosotros recurramos a la oración, recurramos a confiar en Él, que a veces es difícil cuando vemos que la situación está complicada, es difícil, pero no imposible, sino que el Señor está ahí. Así que ese es mi testimonio, darle gracias a Dios, porque en medio de toda prueba Él está ahí, guardando nuestra vida y demostrándonos que confiemos en Él. Amén.